Hoy más que nunca, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida. El Dalai Lama. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta magna conferencia y agradecemos la invitación que nos hiciera la Organización de las Naciones Unidas y muy especialmente a la Universidad de Guadalajara, alma mater de varios de los que estamos aquí presentes, institución preocupada permanentemente por el bienestar y el futuro de la sociedad, organizadora de esta Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y del Caribe. Los que hoy estamos al frente de este panel trataremos de plantear nuestra visión real y objetiva en esta conferencia titulada La visión empresarial hacia la construcción de las ciudades del futuro. Y comenzaré por presentar una pequeña reseña de nuestros panelistas. Nos acompaña el arquitecto Francisco Javier Rodríguez Orozco, arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara, cuenta con un MBA por la Universidad del Valle de México, egresado del programa AD2 por el IPADE, generación 2021-2022, egresado del programa de negocios de Harvard, profesor por más de una década en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle de México, cuenta con diversas participaciones en revistas y programas de radio y televisión especializados. 25 años de experiencia en la construcción industrial, comercial y residencial. Galardonado con el premio de la Fundación Cultural Forjadores de México en su edición Jalisco 2022 por su trayectoria empresarial, profesional, docente y de liderazgo social. Se considera a sí mismo empresario por convicción, emprendedor por pasión. CEO del Grupo Triángulo con participación en negocio de construcción comercial, vertical e industrial en México, Chile, Colombia y Estados Unidos a través de proyectos arquitectónicos Triángulo, además del inmobiliaria Triángulo. También nos acompaña el ingeniero Rodrigo Barba Franco, ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él tiene una maestría en Administración de la Construcción por la Universidad Panamericana, egresado del programa de alta dirección AD2 2021-2022 y cuenta con 25 años de experiencia en la dirección de proyectos inmobiliarios. Los últimos 12 años los ha dedicado a proyectos inmobiliarios de vivienda vertical, intraurbana, en el municipio de Guadalajara y Zapopan, con la marca Primer Cuadro. Proyectos que promueven la redensificación ordenada de la zona metropolitana de Guadalajara. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Gustavo Gorjón Castillo. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera en Ingeniería Mecánica Eléctrica, egresado del programa de alta dirección AD2 del IPADE, diplomado en formación social por el UCEM, experiencia con más de 25 años en subestaciones de potencia, experiencia de más de 25 años en líneas de transmisión aéreas subterráneas de 13.800 a 400.000 volts. Socio fundador de Grupo Groce y socio fundador de Groce Infraestructura. Certificado en liderazgo en el crecimiento empresarial, reflexiones sobre la innovación por la Universidad de Northwestern en Kellogg's. También nos acompaña el maestro Jorge Higinio Ochoa de León. Él es egresado del ITESO como ingeniero en sistemas computacionales. Tiene una maestría por la Universidad del ITESO en Administración y Planeación Estratégica, una MBA, experiencia en docencia a nivel ingenierías y maestrías por más de 23 años en las áreas de redes y telecomunicaciones en el ITESO. Egresado del programa de alta dirección AD2 del IPADE, generación 2021-2022, socio fundador y director general de la empresa Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, ITISA, desde 2005 y hasta la fecha. Cuenta con más de 28 años de experiencia en soluciones de infraestructura y conectividad en la industria de las redes y las telecomunicaciones. También nos acompaña el maestro Carlos Francisco Rocha Cuevas. Él es ingeniero en sistemas computacionales, maestro de Administración de Negocios y Ciencias Computacionales, egresado del programa de alta dirección AD2 del IPADE y certificado en Design Thinking por el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. 20 años de experiencia en innovación digital, comercio electrónico y tecnología, fundador de Magma Labs, consultoría especializada en branding, comercio electrónico y desarrollo de software, Bright Coders, academia que busca democratizar el acceso a la educación en tecnologías digitales.
en el servicio público desde el año 2021. Se desempeña como director general de Desarrollo Económico e Inversión, así como director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el estado de Colima. Y su servidor, ingeniero Enrique Bustos Nuño, ingeniero industrial egresado de la Universidad de Guadalajara, director general de la empresa Promeico, empresario por más de 30 años de la industria metalmecánica, plásticos y transformación, Premio Jalisco Ciencia y Tecnología en el año 2020 por el CUECITJAL, egresado también del programa en alta dirección AD2 por el IPAD de la generación 2021-2022, amigo y servidor de todos ustedes. Y hoy participaré como moderador en este panel. Pido un aplauso para todos los participantes, por favor. En esta conferencia trataremos 3 de los 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados por la Asamblea General de la ONU para el año 2030, los cuales serán los siguientes: el Objetivo 7, energía asequible y no contaminante; el Objetivo 9, industria, innovación e infraestructura; y el Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Responderemos a la amenaza del cambio climático sabiendo que si no lo hacemos, estaremos traicionando a nuestros hijos y a generaciones futuras. Barack Obama. Y para dar inicio a esta conferencia, cedo la palabra al arquitecto Francisco Javier Rodríguez Orozco para que nos dé su opinión sobre el tema la energía asequible y no contaminante. Por favor, arquitecto. Gracias, amigo. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este tipo de charlas, que agradecemos una vez más a la Universidad de Guadalajara y a la ONU por provocar este tipo de foros que no hacen más que contribuir a la información y al futuro de nuestro país, ¿no? Yo quiero empezar con la parte de las energías renovables y no contaminantes, en donde estamos ahorita topados por una legislación local en donde las empresas y los particulares invertimos en energía limpia a través de paneles solares, a través de otro tipo de energías eólicas, y donde ese tipo de energías no tenemos ahorita un retorno completo debido a la poca legislación que tenemos actualmente. Entonces, en este sentido, yo quiero hacer un llamado inicial que como empresarios y como sociedad en general, debemos de poner nuestro primer paso y no temerle a apostar a este tipo de energías a pesar de que no sean tan rentables hablando económicamente. Entonces, hacia ese sentido tenemos que irnos nosotros en este momento. Entonces, ese tipo de energías se pueden dar a través de programas como los famosos LEED que hay aquí en el país, que muy poca gente está informada de este tipo de programas, que no es otra cosa que hacer que nuestros propios proyectos tengan esa certificación en donde usemos materiales renovables, en donde tengamos que usar la cadena de producción desde que la máquina o el camión llega a la obra y que no esté tirando aceite, etcétera. Es una serie de políticas que el gobierno la está premiando en este momento con ahorrarnos el predial, con ahorrarnos cierto tipo de impuestos. Entonces, no hay que temerle de entrada a este tema y no hay que quedarnos solamente en la parte fiscal y en el beneficio. Creo que nos toca en esta parte empezar a apostarle como empresarios. Quiero dejarlo así como mi comentario inicial. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Rodrigo Barba Franco para que nos dé también su opinión sobre la energía asequible y no contaminante. Gracias, Enrique, y un agradecimiento, por supuesto, a la universidad que nos invita aquí, por supuesto, a la ONU y a todos los organismos que participan en esta cumbre, a todos ustedes que están con nosotros. Verdaderamente es un placer para nosotros compartir un poquito de nuestra experiencia con ustedes. En el tema de las energías no contaminantes, asequibles, las ciudades, y serán las ciudades del futuro, son grandes consumidoras de energía. Se pueden convertir en generadoras. Está el tema de los paneles solares, por supuesto, y es un tema súper interesante, pero yo creo que son grandes consumidoras. La energía no contaminante se genera afuera con las granjas solares, con la energía eólica, con la misma hidroeléctrica. Entonces, el compromiso de nosotros empresarios que estamos en el medio inmobiliario y que al final de cuentas vamos a hacer estos proyectos que son grandes consumidores de energía, tenemos un compromiso importantísimo de hacerlos sumamente eficientes.
nosotros somos creyentes de que el tema de redensificar, de integrar a las familias en condominios, en donde tengan áreas comunes muy importantes, muy amplias y en las que los consumos se pueden controlar mediante automatización, en la que los consumos se pueden compartir. Creo que es un área de oportunidad importantísima para cómo vemos las ciudades en el futuro. Otro punto muy importante, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, que es en la que tenemos más experiencia en este tema, es el tema del gas. Prácticamente todas las capitales del continente americano tienen gas natural en sus redes de distribución. Creo que un día en un panel de expertos escuché que nada más Tegucigalpa y la Ciudad de México no tienen distribución de manera normal de gas natural. Si tuviéramos gas natural estaríamos eliminando todo el transporte motorizado que hoy está distribuyendo gas LP por toda la ciudad. Eso es algo que le tenemos que dar la vuelta en ciudades como Guadalajara, como estas grandes urbes de América Latina que tienen unos problemas muy serios de contaminación. Entonces, son las áreas de oportunidad que yo veo para en el futuro tener mejor administración, mejor gestión de la energía. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Gustavo Gorjón Castillo para que nos dé su opinión sobre la energía asequible y no contaminante. Buenas tardes. De antemano, muchas gracias por haber venido y gracias a mi universidad de habernos invitado, aunque sea a participar y regresarle algo de todo lo que nos ha dado. Complementando un poco lo que dice el ingeniero Rodrigo, ahora sí los que somos estudiantes, los que fuimos estudiantes y los que vemos toda nuestra ciudad que está contaminada por todo el carbono que se está quemando y eso que nos afecta a todas las personas, pues sí necesitamos de alguna forma irnos por las energías renovables. ¿Cómo lo hacemos ahorita? Seguramente saben, ahí con nuestro estado vecino que es Tepic, tenemos 3 presas, 3 hidroeléctricas, que es Aguamilpa, que es la Yesca, que es el Cajón, donde de alguna forma de ahí generamos 400,000 volts. Y eso de alguna forma llega a la parte de Portesistán, Portusanía, de ahí la podemos bajar a 230,000 volts, de alguna forma a 69,000, y luego de aquí a 23, que es lo que consumimos normalmente fuera de nuestras calles. Necesitamos apostar por el transporte eléctrico. De alguna forma tenemos nuestra línea, la línea 3, ya viene la línea 4, pero esto nos beneficia porque de este lado tenemos las hidros, en Zacualco tenemos también paneles solares que allí alimentan un poco empresas privadas, pero del lado de Lagos de Moreno también ya tenemos energías eólicas, que también con esas energías más o menos en una hora pueden surtir como 380 casas, y pegado al estado vecino de Aguascalientes también tenemos 1 millón de paneles solares, que esos pueden alimentar más de 400,000 casas. Entonces, creo que tendríamos que apostar por esas energías y estar complementando, y sobre todo en nuestra parte, en nuestra educación, en nuestra casa, empezar a tomar ese tipo no de riesgos, sino de situaciones donde vamos a ir hacia adelante. Muy bien, cedo la palabra al ingeniero Jorge Higinio Ochoa para que nos hable sobre el mismo tema. Bien, antes que nada, ¿sí se escucha ahora? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a la universidad. La iniciativa de la ONU creo que es una gran iniciativa y sin lugar a dudas quizás se pregunten ¿y qué hace alguien de tecnología en un tema de energías renovables? Y bueno, la realidad es que nosotros uno de los grandes retos que tenemos es empezar a aportar nuestro granito de arena colocando soluciones de paneles solares que nos ayuden en la industria y en los inmuebles a optimizar el uso de la energía. Asimismo también el colocar paneles que nos ayuden con el calentamiento del agua, que hoy día lo empezamos a tener en los hogares, llevarlo a la industria, de tal forma que empecemos a colaborar a que nuestras energías sean alternativas a partir de los paneles. Otro de los retos que nosotros estamos viendo es el cómo empezamos a controlar esa tecnología. Y esto lo hacemos a través de sensores. Anteriormente el gran reto era el que la conectar ya directamente en los hogares, un sensor que me determine cuánto estoy consumiendo de energía eléctrica, es muy factible.
y aunado a esto se le pueden colocar diferentes tipos de soluciones que nos ayuden a hacer una ciudad visualmente menos contaminada y sobre todo muy eficiente en el uso de los recursos. Y ahí la tecnología abona demasiado a este tipo de proyectos. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Carlos Francisco Rocha Cuevas para que nos dé su opinión sobre el mismo tema. Muchas gracias y antes que nada al igual que mis compañeros, agradezco la invitación. Y pues bien, también mi enfoque va por el lado de la tecnología, éticos, modernos y sostenibles. Actualmente el sistema energético mundial está experimentando una transformación hacia la descentralización y hacia la digitalización. Para que esta transición sea rápida y coordinada se debe usar la digitalización como un habilitador para poderla hacer de una manera más eficiente. El software, la automatización y los datos han existido ya por tiempo en el sector energético y estamos en plena revolución industrial, pero ahora la inteligencia artificial está ayudando en áreas donde antes no se podía, brindando reportes y análisis más detallados y mejor información que podamos analizar y con esto poder hacer más eficiente el sistema energético. Las áreas de transición energética en donde la inteligencia artificial puede apoyar bastante, por ejemplo, viene la ubicación de paneles solares y eólicos, la construcción de nuevas centrales eléctricas, la predicción de fallos y cortes de energía y la previsión también de la producción de energía, así como la planificación de las operaciones de los equipos. Entonces, ahorita el software, ahorita que todo está interconectado, que vivimos en la era de los datos, de la información, la inteligencia artificial puede generar informes más detallados que nos permite generar y aprovechar mejor las diferentes fuentes de energía y con esto poderla hacer más barata y llegar a más personas también. Muy bien. Pues con esto agotamos el primer tema y pasamos al siguiente. El objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable denominado Industria, Innovación e Infraestructura. Hoy en día, naciones, empresas e instituciones de todo el mundo buscan la fórmula para el crecimiento. Gran parte de la solución está en la innovación sustentable. Y para que nos hable sobre el tema, cedo la palabra al ingeniero Jorge Higinio Ochoa sobre la industria, innovación e infraestructura. Sí, muchas gracias. Bueno, sin duda este es un tema bien interesante porque bien es cierto, el gran reto que tenemos hoy en las ciudades tiene que ver con la cobertura. La cobertura a nivel de la infraestructura que pueda permear a prácticamente todos los habitantes de esa ciudad. Y esto nos ayuda gracias a que hoy existen tecnologías que logran cubrir grandes extensiones de territorio y a partir de eso podemos empezar a colocar sensores. Sensores que nos van a ayudar a determinar diferentes casos de uso, como puede ser el habilitar un sensor para saber la calidad del aire que estamos respirando sin necesidad de que este sensor esté conectado a un dispositivo de manera alambrada. Esto nos facilita el poderlo permear prácticamente en toda el área metropolitana sin ningún problema. Otro sensor que puede ser fundamental tiene que ver con la incidencia, donde podamos evaluar la concentración de personas para eliminar puntos de delincuencia o focos rojos dentro de la ciudad o estar monitoreando en tiempo real qué sucede dentro de cierta sección de la ciudad. El hecho de también poder monitorear el tráfico, dónde se concentra el mayor número de vehículos, cuál es el flujo más alto que tengo de incidencias de congestionamiento vial, la red pluvial y todo lo que tiene que ver con el sistema de aguas, también lo podemos estar censando. Hoy día ya tenemos la posibilidad de determinar si dentro de las tuberías por las cuales fluye el agua tenemos algún nivel de explosividad o algún elemento que me pueda generar algún accidente, lo podemos prever. Y esto gracias a que lo podemos hacer de manera inalámbrica. Si bien es cierto, antes el reto era cómo llegar a esos puntos, hoy prácticamente eso está salvado, lo podemos tener en tiempo real y ahora el gran reto es qué hacer con esa información. El que todos los sensores empiecen a darnos información en tiempo real, vamos a lograr tener big data que tenemos que empezar a tener esa inteligencia artificial que comentaba mi compañero Carlos, en donde podamos procesar esta información y tomar mejores decisiones en tiempo real para el bien común de la sociedad. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Carlos Francisco Rocha Cuevas para que nos hable sobre el mismo tema.
Claro. Con respecto a la industria, innovación e infraestructura, pues bueno, creo que debemos de promover una industrialización inclusiva y sostenible que ayude a aumentar el número de empleos que tenemos en el país y con esto el bienestar de los ciudadanos. Pero también debemos aumentar la investigación científica que se da en las empresas y que se da dentro de las academias para fomentar la innovación. Uno de los retos que nos enfrentamos como país es, primero, la baja competitividad que tenemos en las empresas. Vivimos mucho de la manufactura y creo que debemos incrementar el valor hacia las organizaciones de lo que desarrollamos. En la infraestructura debemos de aumentar la capacidad operativa, la capacidad aeroportuaria, portuaria y ferroviaria. Y aumentar otro de los retos es la baja investigación que tenemos, el bajo número de patentes que hay, por ejemplo. Y esto es un fenómeno que se está dando también a nivel global, ¿no? Si bien se dice que vivimos en la era en donde se está innovando, está pasando todo lo contrario, no hay investigación. Entonces, eso es uno de los retos que tenemos. Y el tema de conectividad. La pandemia nos ayudó a acelerar mucho la adopción de la tecnología. Ahora lo que debemos de hacer es no aflojar, ¿no? Y debemos de apostar por ello. Creo que el gobierno debe habilitar bien el modelo de la triple hélice en donde la academia, en donde la industria, en donde la sociedad y el mismo gobierno cooperen entre ellos para encontrar nuevas soluciones. Y como empresas debemos de fortalecer el uso de la investigación e innovación para los modelos de negocio. Aumentar el acceso a las pymes, al sector financiero. Aquí mucho, las fintech, por ejemplo, están revolucionando, están prestando a donde la banca tradicional no le daba. Entonces, creo que ahí la digitalización está impulsando mucho el tema de la innovación. Y al final, creo que como empresas debemos de invertir en innovación y tecnología como un medio para generar valor, no como un fin, porque eso se creía anteriormente. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Gustavo Gorjón Castillo con el mismo tema. Bueno, es importante decir que nuestro país ya está fabricando de todo. Nosotros que nos dedicamos a la transmisión de energía eléctrica, les platico que las veces que estuvimos aquí en la línea 3 ya todos los conductores fueron mexicanos, toda la tecnología ya es de nosotros, entonces es importante de todo lo que valemos. Y les comento ahorita, ejemplo, los cables, como ustedes saben, a la hora de la transmisión de energía se pierde mucho en caídas de tensión, se pierde mucho en calentamiento. Entonces ya se están haciendo cables de alta temperatura. ¿De qué esto nos beneficia? Bueno, si antes teníamos que importar cobre, aluminio y una serie de materiales, y por decir un ejemplo, si teníamos que fabricar X kilómetros y teníamos que meter 10 toneladas, la realidad es que ya, si no es a la mitad, esto no está beneficiando con ese tipo de cables. Eso es en la parte aérea. Y hablando de la parte aérea, luego que bajas a los transformadores, en el caso de los transformadores también eran con puro combustible de carbono. La realidad es que ya no es aislante, ya es vegetal. Entonces, también nos está ayudando a nuestro medio ambiente. Y luego si nos ponemos en todo lo que es el cable de energía, el cable subterráneo, la realidad es que eso también ya son conductores más compactos. Y ya con nuestra nueva tecnología, que como les comento es mexicana totalmente y que a la vez exportamos a muchos países, esto nos da un beneficio. Y estos cables son especiales donde sobre todo protege a nuestra sociedad, sobre todo a nuestras personas, y a la vez hay una serie de elementos donde si hay alguna falla o en los extremos de las subestaciones, nos manda una señal donde efectivamente nos dice dónde es la falla, en qué metro y todo, y ya podemos ir y solucionarlo de la mejor manera para restablecer esta energía y seguir teniendo todos nuestros beneficios. Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Rodrigo Barba Franco para que nos hable también sobre el mismo tema. Gracias. Sí, en el tema de infraestructura urbana, en nuestras ciudades principales de América Latina, hablando del caso de Guadalajara, pero que seguramente se replica a lo largo de los estados del país y de los países hermanos, tenemos infraestructura muy obsoleta, infraestructura súper ineficiente. La energía eléctrica
un porcentaje altísimo de la ciudad lo tenemos aéreo, es una contaminación visual, riesgo de vandalismo, pérdida de caída pues, de la tensión eléctrica. Nuestras líneas de agua potable también son muy viejas. Tenemos, en Guadalajara específicamente, no tenemos sistemas separados de drenaje pluvial y sanitario, lo cual tampoco nos permite después aprovechar el agua pluvial, ¿no? Vivimos en un valle enorme, el Valle de Atemajac, es una cuenca súper importante y si tuviéramos un drenaje pluvial independiente del drenaje sanitario, tendríamos posibilidades de hacer muchas cosas con ello. Entonces, hay un reto muy importante para el futuro en el tema de infraestructura. Ahora, todo este tema de densificar las ciudades y de hacer estos programas DOT, de desarrollos orientados al transporte público, está generando zonas de alta densidad de población en zonas en las que se está reformando toda la infraestructura. Entonces, yo creo que por ahí va el tema para el futuro de estas ciudades, aprovechando que se están potencializando esos terrenos y que se van a desarrollar de manera masiva las viviendas, también renovar esta infraestructura y lograr que un porcentaje muy alto de la población se esté aprovechando de esta infraestructura moderna, de esta infraestructura eficiente, que de la mano de los temas de automatización y de inteligencia artificial también puede ser increíblemente eficiente en el tema del consumo. Entonces, yo creo que ese es el reto desde el punto de vista urbano para las ciudades de América Latina. Muy bien. Y por último, en este tema, que nos dé su opinión, el arquitecto Francisco Javier Rodríguez. Gracias. Fíjense que el día de ayer leía una nota que inclusive replicó nuestro expresidente Felipe Calderón, en donde hablaba que la ciudad de Sydney se acaba de convertir en la primera ciudad en el mundo 100% sustentable hablando de energía, a través de temas de paneles solares y a través de la energía eólica. Entonces, ¿cómo le hizo Sydney para poder llegar y ser el pionero en ese tenor, en esa parte? Bueno, creo que nosotros debemos de empezar desde la parte conceptual, y hablo de la academia, en donde ustedes como estudiantes, ya sea en la parte de finanzas o en la parte de proyecto, incluyamos en nuestros trabajos académicos el costo financiero de una vez de lo que yo necesito para masificar la infraestructura del uso de la energía limpia, en donde yo en los proyectos ya de origen, en los anteproyectos, yo diseñe los conectores para los autos eléctricos, donde yo diseñe en mis ingenierías la instalación necesaria para las redes de paneles solares, etcétera. Si nosotros hiciéramos eso y empezamos desde abajo, desde la parte conceptual, vamos a acostumbrar al consumidor ya de manera natural a que este tipo de infraestructura hay que invertirla. Ayer me tocó participar en un internado en Harvard y ayer estaba en la ciudad de Boston y me acordé porque precisamente nos ofrecieron hace un par de semanas para el tema de la empresa el uso de vehículos eléctricos, pero resulta que el uso de vehículos eléctricos para poderlos recargar me tardaba 14 horas en recargar, entonces yo les decía, oye, voy a usar el coche un día sí y un día no, entonces ¿en dónde está olvídense el ahorro energético? Al final voy a consumir doble vehículo, doble infraestructura, etcétera. Y ahora que caminábamos por la ciudad de Boston, en cada estacionamiento público, en cada esquina hay conectores para vehículos eléctricos y eso lo hace sumamente barato el que yo tenga la infraestructura necesaria y que yo lo concientice y lo masifique, porque pues aquí sacar un Tesla nos cuesta más de $1 millón, sacar un Tesla en Estados Unidos cuesta $3,000, $2,000 y con esto lo dan porque al final es autosustentable. Entonces, creo que tenemos que empezar desde la parte, insisto, conceptual para nosotros poder masificar esto y hacer que la energía sea asequible para todos. Muy bien. Pues pasemos al tercer tema de esta conferencia y objetivo 11 de desarrollo sustentable denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles. Una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Gerlo Caen, periodista. Y para dar inicio a este tema, cedo la palabra al ingeniero Rodrigo Barba Franco, por favor. Gracias, Quique. Bien, bueno, pues las ciudades sustentables tienen que partir de un modelo en el que contengamos las fronteras de las áreas metropolitanas de ya. La mancha urbana ha crecido en los últimos años de una manera extraordinaria. Estos modelos de urbanización horizontal nos han llevado a que tengamos ciudades desparramadas
muy caras para dotar de servicio, en muchos de los casos sin los servicios. Entonces le tenemos que poner un alto a eso, poner una frontera y empezar a voltear hacia el interior de la ciudad y ver cómo las transformamos. Estos modelos de verticalización y densificación que han promovido los gobiernos municipales, por ejemplo, en el caso de Guadalajara y de Zapopan, ya desde hace 10 o 15 años, realmente son la alternativa que nos va a dar a futuro ciudades sustentables. Una ciudad verticalizada puede tener hasta 500 viviendas por hectárea, una ciudad horizontal solo tiene 80. Entonces estamos consumiendo 6, 7 veces la cantidad de tierra con un modelo que con el otro. Entonces le tenemos que apostar a la verticalidad, le tenemos que apostar a la vida condominal, le tenemos que apostar a liberar los espacios verdes, los espacios recreativos, las áreas de esparcimiento ligadas a estos proyectos verticales de comunidades interesantes que viven en un lugar seguro, que tienen, que tienen todos los servicios cerca, que tienen acceso al transporte público masivo, al transporte eléctrico no contaminante, a la bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va el modelo a futuro. Creo que vamos en Guadalajara, vamos por el camino correcto. Aquí a lo que invitaríamos serían a las ciudades que hoy son ciudades medianas, que en cualquier momento van a estar con problemas como los de las grandes ciudades, pueden tomar acciones preventivas desde ya para que al final de cuentas no estén corrigiendo como nosotros. Ellos pueden hacer programas de desarrollo desde ahora y tener una transición de mucho menos choque que la que estamos teniendo en las grandes metrópolis hoy en el país. Muy bien. Ahora le cedo la palabra al ingeniero Jorge Higinio Ochoa para que nos hable sobre el mismo tema, ciudades y comunidades sostenibles. Sí, gracias. Bueno, abonando a lo que comenta el ingeniero Rodrigo, creo que el hecho de verticalizar las ciudades abona mucho a lo que es la tecnología. Con esto podemos implementar soluciones mucho más accesibles en costo, distribuir menos infraestructura dentro de estas ciudades, pero sobre todo el tener mucha tecnología inmersa que nos ayude a tener diferentes parámetros de medición y de control. Aquí quiero abonar a temas como la seguridad, en donde podemos, a partir de ciudades verticales, el colocar cámaras que nos puedan ayudar a tener lo que conocemos como el video analítico o el determinar a través de líneas virtuales que las mismas cámaras nos ofrecen la posibilidad de determinar polígonos donde podemos decir si son polígonos en donde tenemos altos riesgos de incidencia delictiva o el tener la posibilidad de reconocimiento facial en todos los habitantes de la ciudad o lo que es el tracking de poder estar siguiendo en tiempo real alguna situación que nos ayude a mitigar la delincuencia. Esto ayudaría mucho en una ciudad vertical. El también poder colocar otro tipo de sensores que me ayuden a optimizar la iluminación, por ejemplo, a partir de lámparas LED, que hoy día sus diseños ya son muy innovadores, en donde ya no requiero tampoco de cablear, sino tener embebido dentro de la misma lámpara un pequeño panel que me esté apoyando para tener la iluminación en todo momento, ayuda bastante. El hecho de poder colocar sensores que me monitoreen nuevamente algún flujo de agua donde tenga yo la pérdida o fuga de alguna zona donde tenga algún encharcamiento, me puede ayudar también a resolverlo de manera mucho más eficiente. Entonces, en la medida en que las ciudades se vuelvan verticales y no horizontales como hoy las tenemos, sin lugar a duda la tecnología viene a sumar muchísimo y las haría mucho más sustentables y eficientes, cuidando por ende los recursos naturales. Muy bien. Cedo la palabra sobre este mismo tema al ingeniero Carlos Francisco Rocha Cuevas. Gracias. Pues bien, las ciudades del presente, ya no del futuro, deben de ser más inclusivas, seguras y resilientes. Hoy las ciudades actuales se enfrentan a muchos temas, ¿no? Como contaminación, inseguridad, temas que a través de la digitalización y a través de la innovación también se pueden reducir. Por ejemplo, actualmente las PropTech están impulsando el sector inmobiliario, ¿no? Pero también están influenciando a que la gente pueda acceder a vivienda más asequible, reduciendo costos de producción. El tema y eliminando intermediarios. Temas de prototipos más baratos, utilizando impresoras 3D, por ejemplo, es un claro ejemplo.
En el tema de seguridad, por ejemplo, el uso de drones para monitoreo, el uso de aplicaciones de colaborativas donde ya la gente puede decir está pasando esto en tal lado, o se puede comunicar mejor con los gobiernos para el acceso a servicios públicos también. Las cleantech, todas las startups que están trabajando en el sector cleantech, ya sea desarrollando nuevos materiales o desarrollando nuevos mecanismos de generación de energía accesible. Entonces, al final, creo que la digitalización, la innovación, la inteligencia artificial está apoyando mucho a la generación de estas nuevas ciudades, ¿no? Y como empresas, una de las cosas que tenemos como obligación es fomentar la economía circular, es decir, fomentar el reciclado, la reutilización, la reducción de la basura, y eso a través de usar también dentro de nuestros sistemas, usar RPs y mecanismos que nos permitan detectar en dónde estamos teniendo desperdicios, porque no solamente la generación de basura, también es el consumo energético que al final pues contamina, ¿no? Muy bien. Ahora cedo la palabra al ingeniero Gustavo Gorjón para que nos dé su opinión sobre este mismo tema. Gracias, Enrique. Bueno, en el tema eléctrico y haciendo sinergia con mis compañeros, si ustedes se acuerdan, hace algunas décadas en mi caso, los transformadores, pues de alguna forma controlaban 10, 20 cuadras. Si ustedes checan esta parte de las nuevas ciudades, la parte vertical, ya se compactan y ya no se nos va la energía completamente ahora sí a toda una colonia. Ya lo que está pasando lo estamos haciendo un poco más compacto, y eso hace que con la tecnología de mis amigos nos manda una señal, y en ese momento lo que hacemos es de forma inmediata hacemos algunos movimientos. Y por ejemplo, ahorita que está lloviendo mucho en Guadalajara, y que ahora sí el agua es vida, pero también ya ve que nos inundamos, pues de repente si cae alguna rama, se nos va la energía, y hay una serie de cosas de algunos resierres, donde yo creo que muchos dicen, oye, pues ya pasaron 3 segundos donde regresa la electricidad, pero bueno, son momentáneos que hay una rama, y si esa rama en la parte aérea queda ahí de alguna forma sostenida, se nos va la energía. ¿Qué es lo que está pasando también ya? Si ustedes ven las subestaciones tan grandes que tenemos, que venían precisamente de las hidros, precisamente del combustóleo, de todo eso, ya son más compactas, ya están más pequeñas, ya no es tan grande, ya la contaminación visual no es tan fuerte. Y ahorita están aisladas en hexafluoruro, es un gas inerte que de alguna forma nos ayuda a protegernos más, y yo siempre insisto pues en nuestra ciudad, en nuestras personas, en nuestros niños, que eso es lo principal, pues que de alguna forma siempre estemos protegidos. Y bueno, todo está cambiando, y con los diferentes departamentos, como el caso que nos decía de la vivienda vertical, mi estimado ingeniero Rodrigo, en el caso de él también ya no necesita tener tantos cables, ya los transformadores y lo que nos da la energía ya son más chicos, más compactos, son más de pedestal. Entonces espero que esto, de alguna forma, esta ciudad nos hagan ser mucho mejores, mucho más seguras, y eso nos ayuda, pues ahora sí, a nuestros asaltos, a todo, que cada vez sea más difícil ir hacia adelante. Ok, muy bien. Y por último pido su opinión al arquitecto Francisco Javier Rodríguez sobre este mismo tema. Claro que sí. A ver, ¿cómo hacemos sostenible una ciudad? Esto es importante. Hace un par de meses ya viene circulando en las redes un proyecto de una ciudad que le llaman La Línea, que es una ciudad en el Medio Oriente muy interesante, que lo que hace es que efectivamente redensifica y agarra como un sándwich, como si fuera el CUS de toda la ciudad, y lo acomoda en la menor cantidad de metros cuadrados posibles. Bueno, ¿qué es esto? Al final, la socialización de estas ciudades radica en cómo eficientamos los servicios públicos y en cómo eficientamos la infraestructura completa que va a tener esa ciudad. Si yo, como en mi expertise, en la parte industrial, me la paso generando parques industriales aislados y no les genero los servicios completos para que los trabajadores que van a llegar a ese parque puedan tener toda la mano en un radio
bastante considerable. Entonces, lo que sucede es que les genero grandes traslados donde van a invertir 3, 4 horas de su tiempo en moverse. Entonces, ¿hacia dónde vamos con la parte industrial? Vamos hacia generar en la planificación urbana parques industriales en 2 sentidos, de última milla y los que deben de estar en las afueras, que tienen ciertos procesos dependiendo de la ciudad. Y en esos parques tenemos que diseñar infraestructura alrededor de los trabajadores, desde un tema de un parque, gimnasio, escuelas, etcétera, para que todo se concentre y la movilidad sea más sencilla. Y eso va a hacer que los espacios y que la ciudad sea más eficiente. Entonces, hay que empezar por esa parte, porque al final la sostenibilidad de las ciudades también tiene que ver con lo social. Es como lo cerraría yo. Muy bien. Una vez expuestos los temas, solicito a los participantes dar sus conclusiones a los temas expuestos para posteriormente, si alcanzamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con el público de manera muy breve. Nos dan 1 minuto para cada participante. Y cedo la palabra al ingeniero Carlos Francisco Rocha para que nos dé sus conclusiones, por favor. Muy bien. Pues tomando en cuenta que el tiempo es una variable humana, realmente no hay tiempo para los bebés ni para los muertos. El futuro inicia ahora, con cada pensamiento y con cada acción, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que tomar acciones que nos lleven a construir esas ciudades del futuro. Como gobierno, por ejemplo, habilitando espacios mejor pensados, mejor infraestructura que provea de servicios públicos a la población. Como academia, fomentar ese espíritu rebelde en los alumnos para que empiecen a romper con el status quo y empiecen a idear nuevas formas, no solo de construir ciudades, sino de construir vidas también. Nosotros como sociedad debemos de colaborar más también, debemos involucrarnos más, no debemos dejar que solamente los demás tomen las decisiones. Entonces, al final yo creo que juntos podemos construir ese futuro y debemos de usar la digitalización como un habilitador para ser más eficientes y poder tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Ahora solicito sus conclusiones al ingeniero Gustavo Gorjón. Bueno, yo creo que mi conclusión es este tipo de paneles, ese tipo de situaciones donde estamos todos, tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Yo creo que el cooperar, el tan fácil lo que estamos viendo de la basura, de cuidar el agua, de cuidar nuestra electricidad, de dejar eso, es un beneficio para todos. Y con esto tendremos mayor facilidad de que nuestra ciudad sea más limpia, más agradable. Cuando estuvimos moviendo aquí en la parte de la línea 3, la realidad es que, y se los comento, nos educamos un poco más en hacer la parte de calidad, le pusimos mucho más énfasis, pusimos más en la parte ambiental y en la parte de seguridad, pero tendríamos que hacerlo desde nuestra casa, desde todo, desde nuestros colaboradores, desde nuestra empresa, estarlo permeando, porque en ese caso, como era una obra muy interesante para Guadalajara, pues realmente lo que nosotros decíamos sinceramente era un poco, creo que bueno, pero a lo mejor estábamos un 80%. Sin embargo, aquí había que hacerlo perfecto, había que estar muy delicado. Entonces yo creo que tenemos que sumar todos y todos los que estamos aquí, si nos apoyamos, creo que esto saldría mucho mejor. Muy bien. Cedo la palabra para sus conclusiones al arquitecto Francisco Javier Rodríguez, por favor. Ok, yo podría concluir con una palabra: resiliencia. La resiliencia creo que en este caso es un tema fundamental para que nosotros como empresarios demos el primer paso y empecemos con el cambio, ¿no? ¿A qué me refiero con el primer paso? Por supuesto que si hacemos esfuerzos aislados no va a servir de nada. Nos vamos a tardar décadas en querer hacer que nuestras ciudades sean sostenibles, sustentables. Entonces, tenemos que usar a los colegios, tenemos que usar las universidades, los estudiantes, el gobierno, obviamente, y nosotros, pero nosotros en la iniciativa privada, desde la concepción del negocio, y así lo voy a decir, a la hora que yo genero proyectos, yo ya tengo que empezar a destinar ese tipo de infraestructura y no esperar a que el mercado me gane, ¿no? Entonces, yo como empresario, como del ramo de la construcción, empezaremos nosotros, de hecho ya empezamos sobre todo en los proyectos residenciales, a colocar ya de entrada
cargadores para los vehículos, a las famosas hipotecas verdes. Ya empezamos con un pequeño granito de arena. No son suficientes, esto no es suficiente. Tenemos que acelerar el paso para que esto sí se note verdaderamente en nuestras próximas generaciones. Muy bien. Ahora pido las conclusiones al ingeniero Jorge Higinio Ochoa, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, yo también me gustaría resumir esta charla en una sola palabra, que sería la eficiencia. Y al hablar de la eficiencia es volvernos mucho más prácticos al momento de innovar y al momento de pensar en un proyecto. Y ese proyecto debe ser integral. Y al hablar de integral es sumar a todas las partes, gobierno, iniciativa privada, educación y la sociedad en general, para que los proyectos sean integrales y no hacer proyectos aislados. Desafortunadamente tenemos la mala cultura de que cada quien jala para su lado, y cuando queremos hacer la integración de una ciudad innovadora, pues nos cuesta mucho más. Y hablo de no solamente un costo económico, sino también un costo social, un costo de todos los sentidos, que si lo hiciésemos desde un inicio coordinados y totalmente integrados todas las partes, haríamos de esta sociedad una sociedad mucho más, ¿cómo lo podemos decir? Mucho más habitable en todos los sentidos, ¿no? Una gran sociedad. Muy bien. Y por último, pido conclusiones al ingeniero Rodrigo Barba. Gracias, Enrique. Sí, con lo que yo me quedaría de esta charla y lo que yo manifestaría como conclusión, en una palabra, es compromiso. La charla se llama La visión empresarial hacia las ciudades del futuro, y creo que la visión empresarial la debemos enfocar en comprometernos con el modelo de ciudad que queremos para el futuro, en comprometernos con el mediano y largo plazo y no ser cortoplacistas, en hacer y construir, como decía Paco, estos proyectos que sabes que van a perdurar, que sabes que van a generar comunidad, que sabes que van a generar bienestar y que van a pasar 5, 6, 8 años, vas a regresar y van a ser condominios, zonas de vivienda, zonas de equipamiento que funcionan muy bien, que están limpias y que la comunidad está enamorada de ellas y las va a cuidar. Entonces, yo creo que como empresarios tenemos que comprometernos a hacerlo así. Sabemos que nos va a costar más caro, sabemos que le vamos a tener que invertir más dinero, pero al final yo creo que el retorno, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de ciudadanos y de habitantes de esta ciudad, va a ser increíblemente rentable. Entonces, comprometámonos con nuestra ciudad en todo lo que hagamos como empresarios de aquí en adelante, y creo que vamos a tener una mejor ciudad para el futuro. Muy bien. Pues una vez expresadas las conclusiones de los participantes, quisiera saber si en el público alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si gustas, perdón. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Penélope Herrera Navarro, profesora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño aquí en nuestra universidad y de profesión arquitecta. Tengo algunas preguntas para ustedes, la voy a redactar de una manera, confío, simple. Desde la visión empresarial, ¿qué opinión tienen ustedes en relación a dos aspectos que creo que son relevantes, que es la cuestión de normatividad en relación al ahorro energético en la edificación? Y también me refiero a que se conoce mucho de la certificación internacional LED, pero se conoce muy poco de la norma mexicana que existe, ¿no? Y algo que creo que es vital para la industria de la construcción, que es los incentivos para integrar estos criterios pues enmarcados dentro del desarrollo sostenible. Y bueno, antes de concluir, aprovechar para extender una cordial invitación al panel. Estamos organizando una semana de la tecnología en la edificación en nuestro centro universitario y nos honraría mucho pues contar con su presencia y pues también del público, ¿no? Y bueno, cedo la palabra. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Sí, si te parece bien, Enrique, yo podría hablar del tema de la normativa y la dejaría a Paco la parte del lead. Y muchas gracias por la pregunta. Sí hay una área de oportunidad muy importante en el tema de la normativa. Cuando en el tema del desarrollo urbano lo teníamos en el desarrollo horizontal,
hubo todo este tipo de incentivos con los calentadores solares, con etcétera, etcétera, que funcionaban, las hipotecas verdes famosas también de Infonavit, y que ayudaban y que funcionaban y estaban alineados con esa normativa. Estamos en un periodo de transición en el que el desarrollo urbano está pasando hacia la verticalidad. Guadalajara, Zapopan, ya ahora Tlaquepaque y también Tlajomulco, pero quizá los pioneros o el pionero de haber sido Guadalajara en su momento, tiene una normativa muy buena, no es perfecta, todo se puede mejorar, pero tiene una normativa muy buena de desarrollo intraurbano. Normativa me refiero en cuanto al control de la edificación. Sin embargo, esto todavía tiene un área de oportunidad importante con el tema de los temas energéticos. No existen incentivos que nos lleven a instalar paneles solares para alguna situación o que nos premien el bajo consumo de agua. Me explico que son una serie de cosas que al final van a terminar afectando positivamente la cartera del usuario, pero ahora pues no hay un incentivo de parte del gobierno para esa parte, para la parte energética. Yo creo que hay un área de oportunidad importantísima para los siguientes años. Y ahora, el tema de la normativa, nunca vamos a tener una normativa perfecta y lo que creo que sí tenemos todos, empresa y gobierno, de compromiso, es modernizarla, revisarla frecuentemente, ver en dónde tenemos un área de oportunidad y tomarla, en dónde nos equivocamos y corregirlo. Yo creo que tiene que ser una situación súper dinámica de aquí para adelante. No creo que haya un reglamento perfecto, una norma perfecta. Entonces, ahí tenemos que trabajar de la mano. Por supuesto, la academia, incluido con gobierno y con empresa. Y para terminar, la parte que decía profesora de la academia, cómo metemos ese tipo de conceptos o de certificaciones a la hora del diseño, creo que va más allá, no solo en la parte académica, en la parte de gobierno. Les platico, hace unos 4 o 5 años en la empresa hicimos un diseño para una pista de autos de lujo con certificación LEED en el municipio de Zapopan. Esa pista se le invirtió, de hecho el diseño de la pista la hizo un arquitecto experto en pistas de la UNAM, curiosamente, y esa pista se presentó al ayuntamiento en tiempo y forma, y lo que sucedió fue, a pesar de que le invertimos, el inversionista le invirtió bastante cantidad de recursos, tiempo, etcétera, para lograr tener todo lo que se ocupaba para la certificación, Zapopan la rechazó por una simple razón. No había una legislación en ese entonces que nos la pudiera calificar. Entonces nos querían cambiarlo o manejarla como un cartódromo o la manejaban como una pista profesional de autos. Nada que ver, era para poder sacar a los autos de las agencias que van y los prueban en las calles provocando accidentes, los íbamos a concentrar ya con los patrocinadores de las marcas de lujo en un solo espacio. Entonces, si nosotros empezamos en la parte académica y logramos meter en la cabeza en este momento a los estudiantes que existen alternativas, vamos a poder empezar a empujar a las autoridades para darles las herramientas necesarias para que ellos puedan actuar y no ocupamos ser abogados para poder empujar iniciativas de este tipo. Desde la parte académica lo podemos generar. Creo que de ahí tendría que haber un trabajo en academia. El CUAD tiene bastantes buenos profesores en la parte académica, en donde puedan amarrar desde la parte de las materias de proyecto, con las materias de prefabricados, creo que tenían un tema de materiales, para poder acomodar y poder informarle a los nuevos estudiantes qué materiales son los que nos van a lograr esos ahorros energéticos y que la certificación LEED o LED no es otra cosa más que una calificación internacional que nos da puntajes en base al tipo de material o tipo de energía limpia que yo estoy usando y que al final esa certificación nos da un premio, nos pone una estrellita y que en su momento estaban los incentivos de los prediales, etc. Entonces ahí el trabajo está complicado porque ahorita está en ceros, pero más vale empezar, ¿no? Y con la invitación, con todo gusto, claro que podemos asistir y regresar a nuestra alma mater con todo gusto. Gustavo, ¿nos quieres ahondar más en el tema? Profesora, muchas gracias y yo seré muy breve. Ahorita que hablábamos de los edificios verticales, a veces, ahorita que como estudiantes, que también nosotros seguimos estudiando, qué bueno que está usted y tenemos que ser más éticos, porque a veces en algunos edificios, ¿qué es lo que pasa? Que se le compran más barato,
pero afortunadamente con esas certificaciones, cuando usted tiene, por ejemplo, un transformador donde tiene la energía para todo ese edificio, pero sabe que lo que pasa es que a veces se engañan, o sea, ese transformador lo compras más barato, pero por dentro, todo lo que son sus materiales, no checan las pérdidas, o sea, le meten, a la hora de sus embobinados, le meten menos cobre, le meten una serie de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues funciona, de alguna forma funciona, tú tienes tu energía, pero se empieza a calentar y eso se lo cargan al usuario final, por eso tu recibo de energía llega más caro. Sin embargo, el constructor que no es ético, pues llega, compra materiales con muy baja calidad y te va a funcionar, pero bueno, pues le meten cable delgado donde apenas pase para que tengas un foquito. No hay un estudio correcto de las cargas, no hay una necesidad y eso es bastante importante. Entonces, lo que decían mis compañeros, afortunadamente ya en algunas dependencias a nivel federal y aquí en la CIOP, si tienes algunos certificados, como le comentaba, de calidad y ambiental, sí te dan puntos, no es necesariamente el costo que te diga, bueno, vas a tener tanto, pero esos puntos te ayudan porque estás contribuyendo al medio ambiente. Entonces, pues es muy interesante porque ya no te preocupas por dar un producto que no deberías, o sea, un producto sencillo, simplemente la calidad se está pagando. Entonces creo que eso es muy importante, pero pues yo creo que pues felicidades a todos aquí los que están estudiando, que eso tenemos que aprenderlo, que cada vez tenemos que ser mejores, más éticos y eso nos va a mejorar a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestro país, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Gracias. Buenas tardes. Soy la arquitecta Gloria García Fonseca. Primero, felicitarlos. Y segundo, complementando la pregunta y los comentarios, es más un comentario, bueno, y una tarea. Complementándolo, quería mencionar que muchas veces el problema no es que las reglamentaciones o la normatividad sean inadecuadas, sino cómo las interpretamos. Yo decía que nosotros somos el país de los mínimos. O sea, la reglamentación la leemos con el mínimo y entonces a veces hasta no regresan un proyecto porque no cumple con el mínimo. Entonces, hay que trabajar mucho también con autoridades locales y también con los estudiantes de entender que el mínimo es eso, es el mínimo. Pero si trabajamos más un proyecto, lo podemos hacer mucho mejor, más sustentable o mejor para la ciudad y no necesariamente un fraccionamiento de interés social tiene que tener una banqueta de 1,20 y 40 centímetros de jardín o de 1,50. Ese es el mínimo. ¿Sí? Es de ahí en adelante, de acuerdo a lo que en nuestro proyecto estemos considerando. Otro problema que generalmente se tiene también es en este aspecto que mencionaban de los proyectos especiales o proyectos que no le encuentran cómo analizarlo o cómo evaluarlo en los gobiernos locales. Ahí sería interesante y hay que trabajarlo con los gobiernos locales para trabajarlos como proyectos especiales. Entonces, si no encajan o no hay cómo evaluarlos con lo que se tiene a nivel local, pues hay que poner un equipo colegiado o gente experta para que lo evalúe y se pueda llevar adelante el proyecto, ¿sí? Pero creo que también nos falta mucho trabajar empresarios con autoridades locales y con estudiantes para aprender todos y para encontrar soluciones y llegar a las ciudades que queremos. Era nada más un comentario. Y felicidades. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues con esta última respuesta y por cuestiones de tiempo damos por concluida esta magna conferencia, la visión empresarial hacia la construcción de las ciudades del futuro. Agradezco la participación a todos los panelistas y al público en general y concluimos con esta frase para reflexión de todos nosotros. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Nelson Mandela. Muchas gracias por su asistencia y gracias a todos los panelistas.